Ahora tenemos un niño, bueno, en este caso ya no es niño, un joven, un adolescente de 16 años de edad, que presenta una imagen radiográfica radiolúcida, o sea, en la radiografía ya no se ve blanquito, se ve negro, ¿no? ¿Dónde? Y expansiva, o sea, es radiolúcido y expansivo, o sea, debe verse, si es expansivo, nosotros llamamos expansivo cuando sobresale de los límites de alguna estructura, ¿no? Acá me van a hablar, si seguimos leyendo, de 3 centímetros de diámetro en el pedículo de esta vértebra, en T12. T12, ¿no? T12 es la última dorsal. Después empieza L1. Entonces, en un pedículo, o sea, al costadito de T12, hay una imagen que sobresalió de los límites del hueso, porque esa es mi estructura. Dice expansiva. Expansiva quiere decir que ha sobresalido esos límites. De 3 centímetros. 3 centímetros. Entonces mi pedículo mide 1, 1.5. Está el doble casi. Es una imagen que me está haciendo sospechar de algo que está creciendo. Yo no sé qué cosa es, pero algo está creciendo ahí. Le produce dolor que no se calma con la aspirina. ¿Qué me dice acá? Lo que pasa es que acá ya me están induciendo a pensar en qué cosa, en en un tumor. Me están induciendo, ¿no? Pero yo quiero saber si realmente pues me están hablando de un pulmón o perdón, de un tumor o me están hablando de otra cosa. Entonces, me dicen, le produce dolor. Cuando produce dolor, tengo que prestar bastante atención. El dolor, en este caso, en la vértebra se va a producir por dos causas. Uno, por mecanismos inflamatorios en esa zona. Mecanismos inflamatorios. Y dos, por problemas anatómicos o funcionales. Dos causas, ¿no? Digamos las causas más frecuentes, ¿no? Las más importantes. Las otras causas ya son pues misceláneas. En este caso, por problemas inflamatorios locales, tengo que pensar, uno, en infección de esa zona, un absceso. Un absceso puede generar dolor con mecanismos inflamatorios. Una infección localizada en ese punto, ¿no? Puede generar dolor también. Puede generar dolor asociado a mecanismos inflamatorios, ¿no? Palpables. Y tiene que ser, pues, algo que produzca inflamación bien localizada y de manera más o menos rápida. Porque cuando es muy crónico no produce dolor. Por ejemplo, la TBC puede producir dolor como no puede producir dolor, que se asienta en esas zonas de T2, L1, que es un diagnóstico diferencial. Entonces, me están haciendo pensar en un tumor, pero tengo que pensar también en patología infecciosa. Me dice, aparte, los otros mecanismos estructurales. Se está dañando la estructura por algo. Ahí están los tumores estructurales. Hay un problema en este caso de artrosis funcionales, problemas digamos por sobrecarga en esa zona, por fracturas, etcétera. Entonces, de todas esas causas le produce dolor que no se calma con aspirina. Ya. Si me están hablando de aspirina, dentro de todos los tumores, el osteoma osteoide tiene una de sus localizaciones, aparte de huesos largos, también en columna, ¿no? Más frecuente en huesos largos. Entonces, me está diciendo que no es un tumor benigno, probablemente maligno, expansiva, radiolúcida. ¿En qué lesión tumoral habrá que pensar? Entonces me mandaron a los tumores. Entonces tengo que sacar mi cuadro de tumores, todos los tumores. La mayoría de los tumores, en general, para la mayoría de los tumores,
benignos, malignos, cuando yo estoy hablando de aparato, en este caso de la zona de los huesos, ¿no? Se localizan básicamente en tres zonas, periarticulares, no articulares, periarticulares. En la zona de la rodilla, en la zona proximal y distal a la rodilla, o sea, fémur distal, tibia proximal, ¿no? La otra zona también bastante frecuente es la zona del brazo, en la zona encima del codo, ¿no? Húmero distal, también en húmero proximal y también en la región proximal, en este caso del antebrazo, radio principalmente y cúbito, así también como en los huesos largos de los metacarpos, falanges y también metatarsos, los huesos larguitos del pie y las falanges. Entonces ahí básicamente están casi ubicados casi todos los tumores. En general, cerca de la rodilla. Dentro de todos los tumores, un paciente pediátrico, 16 años, con un tumor en la columna, lo primero que tengo que pensar es este de acá, osteoblastoma. Osteoblastoma. Entonces, el osteoblastoma es un tumor maligno, que va a estar derivado, en este caso, de los osteoblastos, que son las células formadoras, de tejido óseo. En un paciente de 16 años con este diagnóstico, tengo que estar pensando que el paciente va a tener un mal pronóstico muy probablemente. Una zona difícil de abordar, una zona, la zona de la columna, muy vascularizada. Entonces, este paciente pues probablemente tenga que tener una resección bastante agresiva de esta zona y probablemente su pronóstico no sea muy bueno, considerando también su edad, el osteoblastoma. Aquí tenemos otro paciente, un paciente de 15 años, presenta dolor y tumefacción en la pierna izquierda de 2 meses de evolución. Entonces me ubico en la pierna izquierda, 15 años, joven, sin antecedente traumático, le duele 2 meses antes, no tiene antecedente, no se ha golpeado, no se ha caído, nada, simplemente empezó dolor en la pierna. En la radiografía se ve una reacción perióstica. Atención cuando veo reacción perióstica. O es una osteomelitis, o es un tumor. Y está en la pierna. La pierna está cerca de la rodilla. Afecta a la práctica totalidad de la diáfisis del peroné en forma de capas de cebolla. O sea, está en el peroné y está como capas y encima reacción perióstica. ¿Eso qué quiere decir? Que este tumor vino de células que están en la zona subcortical, o sea, debajo de la cortical, en esa zona y ha generado capas de cebolla, o sea, varias corticales, así como espículas radiadas a partir del córtex óseo en forma de púas de peine. O sea, aparte de esas capas de cebolla, tiene púas de peine, púas. O sea, como si fuera... ¿Han visto esos soles de Fido Dido que dan vueltitas y tienen así? Parecido a eso, ¿no? Capas de cebolla y espículas en forma de peine. Eso de acá me está haciendo ver que es un tumor bastante agresivo. Entonces, aquí ya no tengo que pensar en osteoblastoma. Tengo que pensar en un tumor más agresivo. Y aquí tenemos este tumor, que es el sarcoma de Ewing, que tiene esas características. Se ubica en huesos largos, especialmente en la zona, digamos, cerca a la rodilla también,
tiene la radiografía como capas de cebolla y aparte de eso, púas en forma de sol radiante o de púas de peine, como dicen, ¿no? No confundir con el osteosarcoma. El osteosarcoma, básicamente la imagen, no les he traído una imagen, pero es como una nube con también así con púas en forma de peine o de sol radiante solamente. O sea, todo es como una nube y como sol radiante. Es como una pelota con imágenes mal definidas al borde. Y crece pues de una manera impresionante, ¿no? Cuando se instala en el fémur, por ejemplo, se hace como una sandía el fémur, igualito que una sandía, con los vasos, vascularización colateral, todo. Ese es el osteosarcoma, ¿no? Diferente a este de acá, que tiene reacción superióstica y aparte de eso, la reacción que tiene alrededor de esta reacción de estas capas de formación superióstica, tiene reacción alrededor. Es el sarcoma de Ewing. Aquí tenemos, por ejemplo, el sarcoma de Ewing en un pequeñito, ¿no? En un pequeñito y en la zona de fémur distal. En este caso acá nos dicen peroné, ¿no? Nos dicen diáfisis de peroné, pero acá es un dibujito de un un este un sarcoma de Ewing en el fémur y vemos como la imagen en este caso es una imagen que crece y en la radiografía se va a ver acá como imágenes en capitas de cebolla porque ha crecido a partir de la cortical, del tejido subcortical de aquí, de esta cortical, aquí ha comenzado a crecer y acá están las espículas, ¿no? Acá están las espículas, ahí están. ¿Por qué? Porque sigue creciendo. Diferente al osteosarcoma, que es una imagen que aparece también en la zona diaficiaria también de los huesos, pero en forma redondeada y de manera uniforme como una nube en forma de sol naciente. Y este sarcoma de Ewing es principalmente en pacientes pediátricos, En cambio, si yo tuviera una paciente de más o menos 30 años, especialmente mujer, tengo que pensar más en un osteosarcoma. A ver, para poner en práctica lo que hemos conversado, aquí tenemos otro bloque de preguntas. A la consulta nos traen una niña de 7 años de edad, porque a su abuela le ha apreciado un arco plantar excesivo. ¿Qué cosa es el arco plantar? La concavidad del pie, ¿no? En este caso no está aplanado, sino es excesivo, o sea, tiene un pie cabo, ¿no? Un pie cabo. Ahí está. Al explorarle, apreciamos en ambos pies, efectivamente, arco plantar longitudinal excesivo, con apoyo exclusivo en talón y cabezas de metatarsianos. O sea, tiene su pie totalmente, pues, curvo, ¿no? Totalmente curvo. Así como un leve varo del retropié. O sea, el retropié, la zona del calcáneo con el astrágalo, se ha ido ¿hacia dónde? Hacia adentro. Porque cuando el pie se cierra, tiene la tendencia a irse hacia adentro. Y cuando el pie se abre, tiene la tendencia a irse hacia afuera, ¿no? Que es más o menos como se mueve el pie también, ¿no? Si ustedes mueven su pie hacia afuera, ¿no? O sea, digamos, estiran su pie, se va hacia afuera, ¿no? Si doblan su pie, se mete. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Primero, ¿cuál es el diagnóstico acá? 7 añitos, una niña de 7 añitos. Pie cabo bilateral, ¿no? Pie cabo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿La operamos? ¿Le tomamos resonancia? ¿Le ponemos una plantilla? ¿Le ponemos yesos progresivos? ¿Es normal, dice, del pie a esa edad? ¿Exploramos la parte neurológica?
la A, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? A ver, vamos acá. ¿Es la actitud normal del pie? No es la actitud normal del pie. Le pedimos una resonancia magnética y OTAC para descartar coaliciones tarsales. O sea, la zona del tarso, es los huesitos que están detrás de esos huesitos, detrás de los metatarsos, ¿no? Del pie, metatarsos, los huesos larguitos, atrás está toda la zona del tarso. Las cuñas, ¿no? El cuneiforme, ahí viene el escafoides, el astraga, todos esos huesitos es el tarso. Entonces, para descartar coaliciones tarsales, o sea, que se han pegado los huesitos del tarso, ¿no? Se han pegado. Le pido resonancia y TAC. Eso es lo primero. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Dice, o sea, ya diagnosticamos, sabemos que es un pie cabo, le tomamos su resonancia y TAC. ¿Sí? No. ¿Qué primero tenemos que hacer? En la historia clínica dice, ¿no? Anamnesis, ¿no? Después, relato, ¿no? Relato, después antecedentes, después ¿qué viene? Examen físico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El examen físico, ¿no? Ya, yesos progresivos para corregir la deformidad. Yesitos a esa edad. Ya no, ¿no? Plantillas con cuña de base medial para el varo del retropié y soporte de arco longitudinal. ¿Esto para quién sería? Con cuña de base medial, o sea, adentro. Le ponemos acá una plantilla. Eso es para pie plano, ¿no? ¿Sí o no? Ya, acá sería pues una exploración neurológica detallada. Recuerden que el pie cabo, a pesar que tiene una tendencia pues hereditaria también, la causa es desconocida, pero está relacionado también con enfermedades en la zona de la columna, ¿no? Con lesiones, en este caso, de los plexos también lumbar o sacro. Entonces siempre es importante explorar la parte neurológica, porque de repente está asociado con alguna enfermedad neurológica, y si nosotros dejamos pasar esto de acá, entonces estamos dejando pasar un problema grave. Ahora, algo a manera de anécdota, nosotros cuando tenemos lesiones de nervios, debemos recordar que no solamente los nervios tienen parte motora, sino que también tienen parte sensitiva. Entonces, a veces se da el diagnóstico no solamente porque vemos que el pie se ha caído, ¿no? O el pie está, lo arrastra, ¿no? No puede extender, no. Sino que también, haciendo la parte de sensibilidad, podemos determinar a veces mucho más fina la zona nerviosa afectada, ¿no? Por dermatomas. Entonces, eso de acá es importante, ¿no? Y a veces la sensibilidad nos da a veces datos que no podemos encontrar en el examen motor, ¿no? Listo. A ver, vamos acá con otro pacientito. Les viene a ustedes un recién nacido. Presenta deformidad rígida en ambos pies, con sus plantas enfrentadas. O sea, ¿cómo es eso? Las plantitas se están mirando, ¿no? Los bordes laterales orientados hacia distal. O sea, estos bordes laterales orientados hacia la parte distal. O sea, como que se está yendo hacia afuera. Y los bordes mediales hacia craneal. O sea, la parte de los bordes mediales se está yendo hacia la cabecita y el resto se está yendo hacia afuera, ¿no? O sea, está haciendo esto el pie o los pies. Y ambos antepiés, o sea, la parte de las falanges, ¿no? Más próximos a la línea media. O sea, todos los dedos se están yendo hacia adentro. Y más distales que los retropiés.
Entonces se están yendo hacia la línea media y se están yendo hacia afuera, o sea, hacia afuera del, digamos, del cuerpo. Y el retropié se está yendo hacia la zona de la pierna. ¿Cuál es la denominación más adecuada? Pie sambo. Ujú. Muy bien. Entonces pie sambo, ¿no? Ahí está. Si se acuerdan, ¿no? De esto de acá. Habíamos visto ya a manera un poquito más detallada el pie sambo. Acá lo tenemos. El tratamiento puede ser con yesos actualmente, ¿no? Con yesos, ¿no? Yesos correctores, ¿no? Paulatinos, y pues con eso mejoran, digamos, al menos para que puedan hacer la parte funcional. Un paciente, acá tenemos otro paciente, tras el encamamiento prolongado, o sea, un paciente que está en cama mucho tiempo, ¿no? El mayor riesgo en la movilidad de la cadera es la limitación de extensión. Si nosotros tenemos un paciente que está inmovilizado mucho tiempo, postrado, la cadera, no solamente la cadera, la rodilla también, el tobillo, van a generar rigidez. Pero cuando hablamos de, ya, rigidez en el tobillo, principalmente va a haber dolor cuando hace extensión, o sea, cuando quiere estirar su pie, ahí le va a doler, tobillo. En la rodilla, cuando va a hacer la flexión. Y en la cadera, también es extensión de la cadera. ¿Está bien? Extensión de la cadera. Cuando quiere extender la cadera, ahí le va a doler. ¿Está bien? Extensión es hacia atrás, ¿no? Así es. Entonces, cuando hace extensión, le duele. ¿Está bien? Entonces, en el pie, extensión. En la rodilla, flexión. Y en la cadera, extensión. ¿Ya? Una pequeña pregunta. Durante una sustitución veraniega de pediatría. ¿Qué es eso? Ya bueno. Una madre de 41 años nos consulta que a su hija primogénita de 9 meses, esta es una paciente que se ha animado tarde, ¿no? Debe ser una doctora. Dice que le resulta cada vez más difícil colocarle el pañal. El parto fue por cesárea y la niña ha seguido controles rutinarios del recién nacido sano. Ya. Aparte, cesárea, ya. Al explorarla apreciamos una marcada dificultad para la separación de los muslos del bebé y una cierta resistencia a la movilidad activa de las caderas. Ya. Así como asimetría de los pliegues inguinales y glúteos, nuestra actitud diagnóstica debería ser. Ya. ¿Cuál es el diagnóstico? Luxación congénita de la cadera. ¿Sí? ¿O no? Miren este antecedente, ¿no? Durante una sustitución veraniega de pediatría. No entiendo esto. ¿Alguien entiende? Está mal traducido, ¿no? Ya. Dice que esta mamá de 41 años, o sea, se ha animado recién y tuvo su bebita, ¿no? Su hija, primogénita, 9 meses, de 9 meses, ¿no? Le resulta difícil colocar el pañal, ya. Tiene 9 meses. ¿Qué movimiento hacen cuando van a colocar un pañal? Tienen que abrir las piernitas. Tienen que hacer el ortolani, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien o no? No hacemos el ortolani no, casi siempre para limpiar y poner pañal, ¿no? Entonces, eso ya no lo puede hacer la mamá. Y se preocupa. Porque miren, el parto ha sido por cesárea. Es la única hija. Y encima tiene este problema. La madre debe estar desesperada.
¿no? Imagínense, ¿no? Debe estar desesperada. Y encima tiene todos los controles rutinarios de niño sano. ¿Error de quién ha sido esto? No hay que decirlo, ¿no? Al explorarla, bueno, ya llega de repente a un especialista y aprecian una marcada dificultad para la separación de los muslos del bebé. O sea, no se puede hacer el ortolani no se puede hacer, ¿no? No se puede separar los muslos del bebito. Y hay una cierta resistencia a la movilidad activa de las caderas. O sea, si yo, ¿cómo es la movilidad activa? ¿Cuando yo lo muevo o cuando dejo que el bebito mueva? ¿Cómo es? Cuando el bebito mueve, activo, ¿no? Si yo lo muevo ya es pasivo. Entonces, el bebito se mueve solo, quiere moverse y no puede. Y hay asimetría de los pliegues inguinales. Los pliegues inguinales me da básicamente el nivel de las caderas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más probable? Que este paciente que tenga una luxación congénita de la cadera. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Le tomamos radiografías, ecografías, exploración neurológica exhaustiva, le hacemos una PL, lo pelamos, una resonancia magnética. Tiene 9 meses. Tiene 9 meses. Esta pregunta es a propósito, ¿eh? ¿Se acuerdan del examen que tomamos principalmente cuando el niño es pequeñito? ¿Se acuerdan? Cuando recién nace, ecografía. ¿Está bien? Pero acuérdense que ya después de los 5 meses, cuando el niño ya comienza a sentarse, los huesitos ya están más calcificados. Hacia los 9 meses, el niño ya tiene que caminar y los huesos están ya con la capacidad para poder soportar carga. Por lo tanto, la osificación es mucho más, es mucho mejor. Entonces tienen que fijarse bien en la edad. ¿Está bien? Fíjense bien en la edad. Como tiene 9 meses, acá ya es útil la radiografía. Y tengo que ver las líneas, ¿no? De Gerdimer, ya ustedes ya han visto ya todas las líneas que hemos visto. ¿Está bien? Radiografía entonces. Radiografía de caderas. ¿Ya? ¿Quieren descansar un ratito? ¿5 minutos? ¿3 minutos? ¿O seguimos? Ah, sí, hay partidos. Sí, yo también me quiero ir rápido porque si no me van a agarrar a los hinchas de Cristal. Ya. Un niño de 6 años con una talla más corta que la que debería corresponder a su edad. 6 años. Es un chiquitín, ¿no? No ha crecido. Aqueja dolores moderados de su cadera derecha y claudicación con la carrera. Miren qué interesante. Tiene 6 años, es pequeñito y tiene dolores en la cadera derecha. Y está claudicando. Claudica. ¿Eso será una luxación congénita? 6 años. Tiene dolor nada más. No hay deformidad, nada. Está ahorita, se aqueja de dolores. O sea, quiere decir que ha estado bien el niño, ¿no? Y de repente aparecieron dolores. Eso es lo que me está diciendo la pregunta. Sí se entiende, ¿no? Se entiende la historia. Entonces, pero es un niño más pequeño de lo normal. Talla corta. Entonces yo tengo que estar pensando, 6 años, talla corta, recién empieza la enfermedad, dolor en la cadera derecha. Listo. Claudica con la carrera. O sea, corre todavía. Y ahí le duele. Ahí comienza ya a dolerle. A la exploración se aprecia una discreta atrofia del muslo. ¿Qué quiere decir esto? Atrofia del muslo. ¿Es algo de ahora? ¿O ya tiene un poquito de tiempo ya? Tiene un poquito de tiempo. Debe tener... Si ya se está atrofiando el muslo, debe tener por lo menos 1 mes y medio a más. Y existe una limitación de los movimientos de rotación interna y abducción. O sea, no puede hacer esto y no puede hacer esto.
¿Qué quiere decir? Que esa cadera se está limitando por alguna causa, ¿no? Algo hay en la cadera, en la articulación, algo hay que está limitando los movimientos de rotación interna y abducción, o sea, de apertura de la pierna y de, de rotación interna del pie hacia adentro. Los estudios de laboratorio son negativos. ¿Qué estudios de laboratorio le habrán hecho? Ahorita nos podemos dar el lujo de revisar toda la pregunta, ¿no? ¿Qué estudios de laboratorio le habrán hecho? Si están pensando en un problema de la cadera, un paciente joven, ¿qué exámenes de laboratorio le habrán pedido? ¿Qué exámenes de laboratorio piden cuando tienen un paciente así? Hemograma, BSG, PCR, ¿no? Complemento, pensando en alguna enfermedad reumatológica, ¿sí o no? ¿Sí o no? La radiografía convencional solo muestra una discreta osteoporosis. Discreta osteoporosis. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el problema está en el hueso o no? ¿El problema está en el hueso? ¿Sí? Discreta osteoporosis del núcleo epifisiario de la cabeza femoral. Ya me están dando el dato clínico, el dato, perdón, radiológico. En la cabeza femoral hay un núcleo epifisiario. Ese núcleo que vieron que estaba como borrado en la radiografía, como un espacio, ¿recuerdan? Ya. Ese núcleo está con discreta osteoporosis. O sea, está como falta de arquitectura ósea en esa zona. ¿Qué quiere decir? Algo está ahí que está perdiendo la capacidad para poder generar, digamos, un buen hueso. Con este cuadro clínico el diagnóstico debe orientarse hacia ¿cuál sería mi enfermedad? Una artritis inespecífica, enfermedad de Pertes, quiste óseo, epifisiolisis femoral superior, tuberculosis de la cadera. ¿Cuál sería? Sería una enfermedad de Pertes, ¿no? Una enfermedad de Pertes. La enfermedad de Pertes se presenta así. Un niño que está totalmente normal aparentemente y empieza a quejarse de dolor. Usualmente un niño de mediana edad, 6 años, 7 años, 9 años a veces, comienza a dolerle. Un niño que hace natación, que juega fútbol, todo. Y de la noche a la mañana se enteran que tiene la enfermedad de Pertes. Es un problema, ¿no? Entonces hay atrofia del muslo, hay movimientos reducidos, osteoporosis del núcleo epifisiario femoral, los cuadros, todo el cuadro clínico que describe pues una enfermedad de Pertes, ¿no? Muy frecuente en varoncitos también.